Buen día, somos el grupo número 23 y en esta ocasión hablaremos sobre los temas de antibiosis y alelopatía, en este caso la definición, ejemplos e importancia ecológica. Estos son los miembros del equipo. Para eso, como objetivos, tenemos que expondemos la importancia de la antibiosis y alelopatía, pero de un modo didáctico en el que realmente los conocimientos sean capaces de que nosotros identifiquemos los ejemplos a partir de las definiciones de ambos conceptos, además de los tipos de alelopatía y antibiosis y diferentes usos que se dan tanto en la agricultura, ganadería y ámbito médico. Entonces, primero, antibiosis. ¿Qué es? Sabemos que es una interacción biológica que consiste en la imposibilidad de vivir organismos en inmediaciones de otros. Entonces es una especie de mensalismo en la que dos especies de microorganismos que tratan de permanecer en un mismo entorno luchan por sobrevivir. Pero para ello una especie tiene que ser eliminada, no pueden convivir porque uno de los dos tiene que buscar un beneficio propio. El mejor y claro ejemplo de la antibiosis son los antibióticos, pero mi compañera se los explicará posteriormente. Entre los ejemplos tenemos el famosísimo hongo Penicillium, en donde aquí tenemos la imagen, que segrega una sustancia nociva que impide la vida de otros microorganismos de su alrededor. Asimismo, aquí abajo tenemos la bacteria Erwinia milobora, que afecta a diferentes plantas de tipo frutal. Además, insectos y plantas hospedadoras y otras bacterias del género Bacillus, Streptomyces y otros tipos de hongos como la Candida oleófila y otros géneros. Ahora yo, Jocelyn Cortés, les estaré explicando un poco sobre el uso de los antibióticos. Primero que nada, hay que saber que los compuestos metabólicos liberados en muy baja concentración por microbios dominantes son los metabolitos, definidos por Waxman en 1942 como antibióticos, que actualmente se ocupan como recetas médicas en todo el mundo para el tratamiento de enfermedades e infecciones bacterianas. Tiempo atrás, los antibióticos fueron descubiertos al estudiar las relaciones de antibiosis entre diferentes tipos de bacterias y hongos, siendo así el primer antibiótico que descubrió Waxman, la actinomicina, que inicialmente no se pudo utilizar debido a la alta toxicidad que tenía. Pero después llegó Albert Schweitzer, que era alumno de Waxman para el posgrado de microbiología, y descubrió la streptomicina en 1943, que fue el segundo antibiótico útil en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es la alelopatía? Pues se trata de un fenómeno biológico en el que un organismo genera compuestos bioquímicos que tienen influencia sobre la supervivencia, sobre el crecimiento y sobre la reproducción de otros organismos. Esto puede ser tanto benéfico como perjudicial. Entre sus compuestos están los alinfáticos, como ácidos o alcoholes, lípidos, ácidos grasos, terpenos o compuestos aromáticos. Aquí es donde entra la agricultura biológica, ya que hace un buen uso de todo esto para proteger como los cultivos del ataque de algunos insectos o plagas mediante la intercalación de plantas aromáticas dentro del cultivo. Un ejemplo de esto pudiera ser al intercalar la ruda en los cultivos de papa. Y ahora tenemos los tipos de alelopatía. Y como el primero están las plantas acompañantes, que estas básicamente son conocidas como plantas afines y aportan un beneficio a otras plantas, como la germinación de la semilla, el desarrollo, el crecimiento o incluso en el sabor y aroma de los cultivos finales. Y como ejemplo de estas tenemos el ajo con cebolla, las fresas, las cebollas con remolacha, o los pepinos o los tomates o zanahorias. También están los tomates con ajos, la albahaca, pimientos de berenjas, entre otras. Continuando, ahora vamos a hablar un poco acerca de las plantas repelentes. La característica primordial de estas es que, tal como nos dice su nombre, es que repelen, valga la redundancia. Y esto se debe al fuerte aroma que las caracteriza, que incluso pueden llegar a abarcar hasta los 10 metros de distancia de perímetro. Algunos ejemplos de estas plantas tenemos la albahaca, la menta, el orégano y la salvia. Y aquí podemos ver una pequeña imagen de referencia de una de estas plantas, que en este caso es la albahaca, que tal como nos dice, esta hace de repelente frente a la araña roja
la mosca blanca o los pulgones, y también en conjunto de los insectos. Y otra característica primordial de esta planta es de que no solamente actúa como repelente, sino que también llega a actuar de manera tóxica ante cada una de las larvas que los insectos hayan podido poner en esta misma. Ahora tenemos los cultivos trampa. Con respecto a esta, nuevamente, ¿verdad? Tal y como su nombre nos lo dice, actúan de manera trampa hacia cada uno de los insectos o plagas que quieran llegar a infectar a lo que es el cultivo principal. En este caso, este se puede llegar a implementar de dos formas: en el cultivo principal en conjunto, como también a un cierto perímetro o una cierta distancia de este mismo. Y el hecho de cultivarlo de esta manera es de que los insectos, las plagas, no van a llegar al cultivo principal, sino que van a llegar a dicho cultivo trampa, donde de cierta manera terminarán eliminados o atrapados cada uno de estos insectos y cada una de estas plagas. Algunos ejemplos de estos son el eneldo, la hiedra, la mostaza, el tabaco, el trébol y la ruda. Y nuevamente una imagen de referencia, que en este caso es el eneldo, que tal y como nos dice, este atrae a los gusanos tierreros. Ahora hablaremos un poco acerca de la alelopatía en la agricultura. Con respecto a esta, hemos venido viendo, ¿verdad?, unos ciertos tipos de alelopatías y podemos deducir o diferenciar de que estos llegan a funcionar como un pesticida de manera natural. Como bien sabemos, ¿verdad?, si se llega a utilizar un pesticida químico, tarde o temprano este llegará a afectar de manera negativa a lo que es al cultivo, a las plantas, a los vegetales, a las frutas, etc. Entonces es mejor de cierta manera seguir siempre ese ciclo natural, ¿verdad? El hecho de que poder implementar estos diferentes tipos de alelopatía van a terminar dando un resultado proactivo y propositivo en lo que respecta al cultivo de este mismo. Y no solamente van a llegar a ayudar a lo que es el cultivo, sino que también en general a los animales como también a los hombres. Ya como último tenemos la conclusión, que en este caso nosotros como grupo llegamos a determinar realmente la importancia necesaria de estos dos fenómenos que hemos venido tocando a lo largo de la exposición, que son la antibiosis y la alelopatía. Con respecto a la antibiosis, ¿verdad?, que este produce un químico llamado antibiótico que provoca la muerte de otro organismo que pueda llegar a afectar, y la alelopatía, que funciona como el inhibidor del crecimiento de las plantas, la eliminación a su vez de lo que son los insectos o plagas que quieran llegar a actuar de manera negativa ante cada uno de los cultivos. Entonces podemos ver realmente la importancia de cada uno de estos, y ahora sabiendo de ellos podemos llegar a implementarlos de cierta manera con el fin siempre de poder mejorar tanto nuestro ecosistema como también los cultivos que hemos venido tocando. Y esto ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias por su atención prestada.